Entonces lo llevaron al médico, después lo mandaron al psicólogo, al psiquiatra, y le pusieron como rótulo que era hiperactivo. A ese niño lo comenzaron a medicar para normalizarlo porque no hacía caso en el recreo, porque quería correr. Entonces ya dejaron de conocerlo como Juancito y comenzaron a conocerlo como el hiperactivo. Y los padres le decían a los niños, no juegues con él porque él no es normal, él no está bien, él no hace caso, él no es un buen niño. Buenísimo. Nos enganchamos en la historia. Espectacular. ¿Alguien más? Me parece que está faltando la sala 6, ¿puede ser? Sí, profe. Hola. Hola, Luz. Bueno, nosotros usamos como varias ideas, anotamos, y lo primero que creímos que por ahí englobaba todo era cuando hablaban de que un discapacitado está sometido a la acción de un tercero. Y hablamos de que la cuestión de normal y anormalidad se da a través de una construcción subjetiva, de algo cultural y de algo que por ahí parte de eso, de una construcción muy personal. Y cuando hablamos de la sociedad capitalista, justamente se habla de ese déficit de marcar lo normal y anormal, cuando lo anormal sería algo que no funciona para la sociedad capitalista, algo que no produce, que no es útil, que es un cuerpo anormal. Buenísimo. Dijiste lo que no funciona, lo que no produce, ¿no? Sí. Ok. Dentro de las teorías de género, Judith Butler estaría muy de acuerdo con esta propuesta que hicieron ustedes. Repaso un poquito, ¿no? El grupo de la sala 2 planteó que había una relación entre discapacidad, la construcción de la categoría de discapacidad y el trabajo, lo normal, y plantearon que lo que no puede trabajar, es mi versión, ¿eh? Lo que no puede trabajar debe ser arreglado. El grupo 4 planteó que el paradigma de la normalidad está en estrecha relación con el modelo médico. Entonces, trabajo, medicina, cómo extraño el pizarrón, va definiendo lo normal y lo anormal, entonces se construye el catálogo, ¿no? En función de la lejanía de esa normalidad, ¿sí? El catálogo entonces mide distancias entre el esqueleto normal y todo lo demás, ¿sí? La sala 1 planteó la cuestión de las relaciones de simetría, de igualdad, para dimensionar la normalidad, ¿sí? Me hacía acordar mucho la novela que leíamos al inicio, ¿no? Está los tres apartados que plantean, era comunidad, identidad, estabilidad, ¿no? Después la sala 5 plantean esta propuesta de que la discapacidad no existe, sino que la sociedad lo construye. Yo me pregunto quiénes son la sociedad. Construimos nosotros las categorías. La normalidad cambia, propone este grupo, y yo pregunto, ¿la normalidad cambia? ¿En qué tiempos? Y ellos proponen un paradigma actual en el cual la diversidad es lo normal. ¿Están todos de acuerdo con eso? Después voy dejando algunas preguntas y después las vamos retomando desde donde quieran seguir conversando. El grupo 3 plantea esta historia, ¿no? De que correr está mal y termina estableciendo el diagnóstico de hiperactividad. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿hay una relación entre las categorías nosográficas, la transgresión, la norma, lo moral? La sala 6
planteó que la discapacidad está siempre en relación a un tercero que sanciona esa discapacidad y que el capitalismo va a fundar esta idea del déficit, ¿no? Lo que no funciona, lo que no produce, diría la sala 2, debe ser arreglado, ¿no? Algunas ideas que se me ocurrían era la primera pregunta de, bueno, ¿por qué se sostiene? ¿No? Si funciona de esta manera y de esta manera es tan destructiva, agresiva, yo diría por momentos inhumana, ¿por qué se sostiene? Después, otra cuestión para pensar, la categoría de lo normal sería una institución hoy día. Cuando digo institución me refiero a la familia, al matrimonio, el Estado, ¿no? ¿La normalidad entraría ahí? Y después esta relación entre las nosografías, normalidad, moral, ¿no? Algunos hilos sueltos como para empezar a pensar este tema de la normalidad. Para empezar, ¿no? Porque venimos hace rato, hace una hora que estamos pensando esto, pero para continuar. ¿Qué ideas les quedaron resonando de lo que se planteó hasta acá? Del por qué se sostiene, si somos conscientes de todo esto, por qué sigue funcionando como funciona, digamos. A mí me dejó pensando esa pregunta. Y creo que tiene que ver con la reproducción, digamos, dentro de estas instituciones que usted nombró, como la familia, etcétera, etcétera, se repiten estas normas que deben ser acatadas y se establecen los parámetros de la normalidad, qué está bien, qué está mal, y donde nosotros después, por ahí cuando somos pequeños no tenemos la capacidad de reflexionarlo tanto, pero en estas instancias donde somos adultos, podemos repensarlas, pero de todos modos las seguimos practicando, digamos, como sacarle del inconsciente toda la práctica que llevamos a cabo diariamente, digamos. No sé si es tan fácil, porque ya fuimos criados de esa manera, digamos. Entonces hago otra pregunta. ¿Quiénes lo sostienen ahí, según lo que vos planteaste? Y creería que todos en realidad, porque somos, a ver, tenemos la separación del normal y no normal. Quienes estén posicionados dentro de lo normal van a sostener que lo no normal existe, digamos. Entonces, todos somos partes de sostener, o sea, todos ayudamos a que eso se sostenga. Si nos determinamos como normales, también estamos haciendo que los demás dejen de ser, que sean anormales. ¿El resto está de acuerdo con lo que dice la compañera? ¿Quiere agregar algo? ¿No está de acuerdo? Profe, yo creo Profe. que no son todos, sino son ciertos grupos sociales con determinado pensamiento, con determinado poder o con determinada influencia en el resto, pero no todos, sino Profe. algunos. Cierta parte de la sociedad o cierta parte de la cultura. Profe, Sí, Ruth. hola. Hola. Yo creo que también pasa por una cuestión de conciencia social. Hola. Me dijeron que como que mi audio llega mucho después o algo así. Yo, o sea, me enteré hoy. Te escuchamos, no Así hay que disculpen. problema. Bueno, como decía, yo creo que pasa también por un tema de conciencia social. O sea, siento que como que deben haber ciertos principios, ciertos valores en la sociedad que nosotros también tenemos que colaborar en eso para que hayan cambios. Porque, por ejemplo, con respecto a la discapacidad, hay pero porque estudiamos esta carrera. Pero si nos ponemos a pensar en nosotros antes de comenzar a estudiar, como que teníamos muy poco conocimiento. Entonces, creo que también hay que
tiene que ser un tema más hablado tal vez socialmente, o la sociedad se tendría que informar más acerca de la discapacidad. ¿A los demás también le Bueno, y pasó de los esto? distintos factores, ¿no?, que influyen. ¿O alguien? Yo creo que la sociedad, justamente porque vos preguntabas, en una parte se dijo que el concepto de discapacidad era formado por la sociedad. Entonces usted preguntó, ¿y quién es la sociedad? La sociedad somos todos, y en realidad creo que se sigue sosteniendo porque hay determinadas instituciones, tanto el Estado como la Iglesia puede ser, que traduce y transmite una sola una ley de lo que... Y la escuela está fundamentada en el Estado y en la Iglesia, así que rigiendo todo esto, se va formando las personas que salen de la Iglesia, de la escuela, o sea, todos, y por eso es que todos tenemos este conocimiento de qué es normal y qué no lo es, y por eso es que se sigue manteniendo. Y es como dice Ruth, muchas veces si no estás estudiando o no tenés a alguien en la familia que por conocimiento seguís repitiendo lo mismo. Micaela, ¿vos qué pensás de esto que está diciendo Valentina? Porque trajiste como una opción diferente. Claro. Yo decía, cuando vos preguntabas quiénes somos todos la sociedad, y sí, somos toda la sociedad, pero hay grupos que tienen más influencia, como bien decía Valentina, las instituciones, la iglesia, el Estado, la escuela, que influyen sobre el resto de los participantes en una sociedad. Entonces, vienen las ideas desde ahí, nosotros mamamos eso, la sociedad se alimenta de eso. Si nosotros tenemos conocimiento, como decía Ruth, porque estamos estudiando esta carrera y tenemos más conciencia de todas estas cuestiones, pero no es algo que te enseñan en la escuela, no es algo que te enseñan en la iglesia, no es algo que todo el mundo conoce, que tiene acceso, digamos. Pero estas instituciones también están formadas por personas. O sea, las instituciones es el nombre, pero quienes sostienen las instituciones son personas. O sea que me parece que estamos hablando de instituciones Vamos a la como escuela. ¿Qué personas sostienen la escuela? Y los docentes, los no docentes también, que salen de la escuela y son personas también que siguen reproduciendo en la calle, en su casa. O sea, ustedes van a ser pilares todos lados. paradigmáticos. Claro, nosotros, o sea, yo pienso en este sentido de que en un futuro nosotros vamos a ser esos participantes activos que vamos a transmitir justamente ciertas cosas que van a hacer que el resto de la comunidad se construya. Como vamos a ser docentes, nosotros vamos a estar transmitiendo conocimientos, perspectivas, paradigmas y demás. Igual a esto vamos a estar ligados a un currículum igualmente... que estableció por la misma institución, que está establecido por más arriba de la parte burocrática, digamos. Profe, yo creo que todos estamos atravesados, digamos, por este discurso, ¿no? Y que se va reproduciendo a través de la escuela, a través de la iglesia y de estas instituciones por ahí que tienen más peso, porque le sirve en algún punto a esta sociedad capitalista que se siga sosteniendo eso para seguir surgiendo, digamos, este sistema capitalista. Por eso como que se sigue reproduciendo una y otra vez y como que cuesta sacarlo, no sé. Profe, se dice que la normalidad se considera algo natural, pero que
O sea, que el problema ocurre cuando se tiene que describir lo anormal, digamos. ¿Y cómo entendiste esa idea que plantean los autores? ¿Cómo la pensaste? ¿Coincidís en que lo normal es lo natural? No, o sea, no coincido, pero o sea, la sociedad lo clasifica así, digamos, no sé cómo decirlo. Lo normal se ve, generalmente hace algo que dicen, que los enfermos que están enfermos de la cabeza es anormal. Algo que se ve normalmente, digamos, que es lo que dicen la gente o que dicen la sociedad, que lo califican así o porque tienen algunas dificultades, es anormal. Se ve eso. Se ve, se escucha, la gente llega a los consultorios preguntando, no estoy loco, ¿no es cierto? Sí, ¿No? y muchas veces, o sea, para mí está mal porque uno, si va al psicólogo no es porque está loco ni porque está mal. Muchas veces se va en busca de una ayuda porque todos podemos tener un problema o a todos nos pasa algo. Entonces no considero que sea anormal. Pero Mercedes planteaba esta cuestión del catálogo como un instrumento para medir la lejanía de esa normalidad, ¿no? Me parece que engancha con esto que estás Un planteando. catálogo inventado. Claro, Claro que es nuevamente inventado por nosotros, digamos, por la sociedad. sí, y que es producto de nuestras representaciones también. O sea, se le dice a lo anormal a las conductas desviadas o a las conductas inadaptadas. Ajá. Yo voy a traer un ejemplo de lo que estuvimos trabajando en las últimas clases. Ustedes leían en Janine fallas en la estructuración psíquica. ¿A qué remite el concepto de falla? Anormal. ¿No? Se sale de la norma de lo que es, lo que tiene que seguir un camino y se desvía. Tal cual. Si bien hay, tampoco uno puede caer en un relativismo absoluto de de estos conceptos, y entonces decir, bueno, nada, no hay problemas, no existe patología, no existe sufrimiento psíquico, no existe nada, ¿no? Entonces, como suspendemos las categorías de normal y anormal, vale todo y no hay por qué hacer ninguna intervención en cómo los padres crían a los hijos, en la posibilidad de intervenir los procesos sociales. Simplemente habría que dejar todo como un barco a la deriva, ¿no? Pero cuando uno va incorporando el concepto que trae Janine de sufrimiento psíquico, de alguna manera nos organiza la escena, ¿sí? Con Roberto no era simplemente un reconocer que Roberto tenía ciertas dificultades o que Roberto no se estaba constituyendo como un sujeto normal, si ustedes quieren, ¿no? No pasaba simplemente por asumir eso, sino por intervenir en el sufrimiento psíquico que a Roberto le estaba conllevando esa desestructuración, ¿sí? Porque si no también podemos irnos a la idea de, bueno, entonces, vale todo, ¿no? Que también es una opción válida. Feyerabend, por ejemplo, plantea eso. Dice, vale todo, anarquismo. Denme un segundito que me están golpeando la puerta, ya vengo.
Hola, no sé qué toqué ahí, que me quedó ese fondo de OBS. Dios mío, no lo puedo sacar. Bueno, un poco con lo que estaban charlando, muy interesante, ¿no? Esta necesidad de clasificar, porque en realidad desde que nacemos y empezamos a hablar, se clasifica. Nos enseñan en la escuela a separar por colores, por tamaño. Es como que está implícito esto de la diferencia, ¿no? Se ejercita desde que tenemos uso de razón. Y esto obviamente no va a escapar, la salud mental no escapa a esa clasificación y parámetros que se naturaliza en la sociedad, ¿no? Y con más razón cuando esto aparece en todas las relaciones sociales. Ustedes fíjense que cuando, yo creo que a veces como mecanismos de defensa, cuando una persona opina de otra o de una organización que está haciendo, de cómo es como docente, de cómo es como alumno, de cómo es como vecino, siempre se proyecta cuestiones personales, no resueltas quizás, ¿no es cierto?, al calificarlo de determinada forma, ¿no? Como muchas veces siendo un espejo de uno mismo que terminamos calificando negativamente o positivamente, pero digamos que eso es parte de la vida. Lo bueno está en reflexionar sobre eso, ser objetivos, tener los respaldos de los paradigmas donde nosotros nos posicionamos para poder hacer estas lecturas, pero es sumamente importante tenerlas presente porque aparecen en todo momento y nos mezclamos con nuestras propias subjetividades y eso es lo que hace que muchas veces no podamos ser objetivos en esas lecturas. Con lo que escuché de la profe, el otro día me acordé, yendo a una librería, me di cuenta, no sé si se acuerdan cuando éramos chicos, cuando comprábamos colores, que venía un color piel, que creo que todos en la cabeza tenemos cuál es el color piel, y el otro día me sorprendió y me realegró porque vi que hace muchísimo que no compro colores, pero que venía en el paquete, decía con 4 colores, color piel, y con muchas diferencias, así de como mostrando la diversidad. Obviamente desde el lado capitalista, obviamente todo el packaging, todo eso, pero Claro. por lo menos se abrió la diversidad de no hay un solo color piel. Eso Bueno, tan esto simple también como un son color. formas de vender también del capitalismo, por ahí en lo que la compañera decía de la nueva normalidad, digamos, que hoy en día es la diversidad, cómo encuentra, digamos, espacio en todos los lugares, digamos. Pero esa frase que trajeron va repitiéndose. Es algo así como el paradigma actual es el paradigma donde la diversidad es la norma, decía el grupo 5. Ahora Gustavo también trae esta idea, ya estuvo resonando en otros lados. ¿Qué piensan de esa idea? La diversidad es la norma. Yo no sé si es la norma, pero por lo menos ahora con el tema de las leyes, con las diferentes leyes hasta internacionales del mundo directamente, que van marcando nuevas perspectivas de ver directamente, entonces va resurgiendo el tema de diferentes problemáticas que antes no se tenían en cuenta o se planteaban como problema en realidad, como el tema de
todo el tema de la homosexualidad y con lo referente, el racismo, todo eso que ahora se lo plantea como una diversidad donde entramos supuestamente todos. Pero para mí es más que nada por las leyes. Pero escuchen la frase, la diversidad es la norma. Sigue estando Se normada. sostiene la lógica. Claro. La norma sigue siendo el reinado. Seguimos midiendo desde categorías dicotómicas. Porque entonces ahí ahora el diverso ocupa el lugar de lo normal, entonces aquel que se distancie de lo diverso va a constituirse en lo normal. Entonces aquel que sea seriado, ¿no? Aquel que tenga una forma más, no sé, estructurada, más antigua, no sé, como ustedes quieran llamarlo, va a ser el que caiga en el lugar de lo normal. Y nuevamente las categorías de normal y anormal sostienen su imperio. Hay algo que es constitutivo de los sujetos neuróticos y es su relación con la ley. ¿Sí? No podemos negarlo. O sea, vamos a tener como humanos criados y producidos en sociedad una relación que siempre va a estar con la ley. ¿Sí? El tema es qué lugar le vamos a dar a la legalidad. La legalidad por sobre lo humano o la legalidad al servicio de lo humano. ¿Sí? No sé, los momentos en los cuales hay que ir más allá de la ley. Los momentos en los cuales hay que ir más allá pensaba, por ejemplo, los problemas que está teniendo Europa con los sirios, ¿no? Las imágenes que vimos todos, ¿no? Esta cuestión de la inmigración extranjera. Y son los momentos donde la ley se sostiene aún que destruya al humano. O sea, hay gente que muere porque no hay una contemplación ahí. Entonces, ¿qué lugar van a ocupar estas legalidades que construimos? Son inventadas por nosotros mismos. Hay un autor interesantísimo, se llama Pierre Legendre. Él dice, las instituciones no existen, sino que se sostienen por textos. Ustedes fíjense, ahora justo estamos armando una institución, uno de mis trabajos, y estamos generando todas las resoluciones de creación, ¿no? La otra institución que ya fue creada antes viene y nos avala, dice, sí, ustedes son una institución, ¿sí? Nos da poder, vamos a definir cuáles son las implicancias, cuáles son las legalidades. Entonces estamos inventando algo que no existía antes, pero inventándolo a través de palabras. ¿Sí? Fíjense, entonces, cuál es el lugar, que coincido con lo que traía Micaela al principio, ¿no? No podemos ser ingenuos y pensar que todos tenemos el mismo poder, ni que todos los discursos se construyen con el mismo peso. No todas las palabras son dichas de la misma manera. Si yo estuviera hoy a la mañana hablándoles con un guardapolvo blanco, un estetoscopio colgado en el cuello y diría que soy médico, iba a ser otra cosa la conversación. ¿Sí? Uno cuando habla con un médico, fíjese que le dice doctor. Yo conozco 2, 3 médicos que son doctores. Todos los demás son médicos nomás. ¿Sí? Hasta desde la palabra, uno le asigna a ese otro un lugar diferente, ¿no? Hasta, no sé, uno se va a jugar al fútbol con médicos y no le pega tan fuerte como le pega a los otros. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un lugar, una representación en el cual se dice algo. Uno de los grupos, yo no recuerdo cuál, decía la importancia que tiene la OMS, la APA, y no recuerdo qué otra institución.
porque ellos nos van marcando el camino a través del cual podemos ir pensando el avance de la diversidad. Y ahí hay un otro, OMS, OPS, para nosotros más cercanos, diferentes instituciones que hablan desde un lugar determinado. Y podemos caer en la ingenuidad de pensar que ese otro no miente. ¿No? Ahí donde nosotros ubicábamos en otro momento de la historia a Dios, ¿sí? Ubicamos ahora instituciones, discursos. La semana pasada salió un libro, ¿no?, que planteaba que la investidura de las religiones se pasó a los discursos. Y hoy día uno empieza a encontrar la misma fuerza moral, la misma propuesta normativizadora, absolutista y demás en los discursos de época. Otra vez la cuestión se empieza a organizar en torno a ciertas categorías que son tan firmes, tan rígidas, que destruyen a un sujeto. O los dejé boquiabiertos, nadie va a decir más nada, no sé qué pasó. O están todos re de acuerdo conmigo, amén. Profe, como la historia que nosotros traímos a colación de ese niño que se le subjetivó, porque ya dejó de ser Juancito, comenzó a ser el hiperactivo, con las compañeras hablamos de eso, que ya no se ve Juancito el niño que juega fútbol, el niño que le gustan los dibujitos, no, ahora se ve solamente un diagnóstico y eso es lo que comienza a ser él, se subjetiva. Y claro, yo le dije, es la sociedad, la escuela, los padres los que te dan esos significantes para constituirte como sujeto. Y si todo el día te están dando el significante de hiperactivo, de problemático, eso es lo que vas tomando, con eso te vas constituyendo. ¿Sí? Después, si pueden, por favor, suban la historia de Juan, pásenme, la subimos al aula, ¿sí? Porque parece que quedó bastante representativa, ¿no?, de lo que estamos conversando hoy. Entonces, la normalidad se transforma en ideología, plantea el texto. ¿Qué diferencia habría ahí entre una ideología y un paradigma? ¿Por qué pasa esto que decía una de las compañeras, de que hablamos todo el tiempo desde cierto lugar, decimos ciertas cosas, pero después nuestras prácticas no tienen nada que ver con eso? Nuestras prácticas sostienen la normalidad, la refuerzan, la reproducen. ¿Qué pasó? Creo que en la ideología uno internaliza justamente, entonces lo vive. Es como algo interno, podría ser. ¿Y puede estar en contradicción con el discurso? ¿Con el discurso de paradigma o con el mismo discurso ideológico? Como quieras verlo. ¿Por qué los diferenciaste? A ver cómo lo estás pensando. Lo pienso desde, a ver, como que el paradigma es algo externo. En realidad no, porque también son construcciones internas. Deje aclaro mis ideas ahí. No, pero seguir por ahí. El paradigma, diría Kuhn, es algo que tiene que ser compartido por la comunidad científica. ¿Sí? Ahí está la categoría de exterioridad, terceridad. ¿Sí? Y vos estás planteando la ideología como algo más internalizado. Pero es... Claro, las ideologías como que surgen desde la perspectiva individual de cada sujeto. Desde lo que vive, desde lo que construye moralmente,
desde las percepciones que tiene de lo que debería ser. ¿Y por qué hay tantas personas con la misma ideología? Si fuera un proceso individual y todos somos sujetos diversos, tendría que haber diferentes. Porque justamente al compartir, o sea, se ve como una compatibilidad no es en todos, pero es en ciertos sujetos hay una compatibilidad de pensamiento. Vos lo planteás como si fuera una convergencia, una coincidencia entre los sujetos. Podría ser. ¿Los demás qué piensan? Profe. Hola, ¿se me escucha? Hola Lorena, sí, se te escucha. Para mí las ideologías también son colectivas. Bueno, para mí las ideologías también son colectivas. En el caso de las ideologías religiosas, las políticas, un determinado grupo que comparte ciertas creencias. En lo político, cierto pensamiento. Ok. Vamos una de un lado, la otra del otro. Uno la piensa como algo singular, la otra la piensa como algo colectivo. ¿Los demás cómo lo ven? Yo pienso que para que se instale tiene que haberse reproducido por mucho tiempo y por muchas personas. Creo que si lo vemos de manera individual, por ejemplo, yo pienso que es negro y mi familia piensa que es blanco, o sea, y la sociedad piensa que es blanco, yo voy a tener sí o sí que adaptarme a ellos. O sea, creo que para que eso se haya reproducido y se siga reproduciendo por tanto tiempo, tuvo que haber una reproducción, tuvieron que haber muchas personas involucradas en eso, tuvo que instaurarse en la sociedad como una ley, como una regla. Bueno, Sí, si ustedes profe. quieren. Sí, Alex. Quería comentar, justo que habló algo así, de que como seres sociales queremos ser aceptados también en la sociedad y por ahí la sociedad tiene una cierta ideología. Por ahí diferimos con esta ideología, pero es como que si yo comento que difiero con esta ideología, voy a ser rechazado. Creo que también podría ir por ese lado. Ok. Si uno dice, estoy a favor de que se cuide a las personas a través de planes sociales, en un grupo de el PRO, no creo que a uno le vaya muy bien en la conversación, ¿no? Si uno dice, estoy a favor de los planes sociales, pero me parece que falta un instrumento de mediación que empodere y reconozca las potencialidades de aquellos sujetos que reciben una ayuda, de tal manera de que no se los discapacite, sino que alcancen su potencia, ¿sí? No te van a querer ni de derecha, ni de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué tiene lo ideológico? Lo ideológico tiene este carácter en el cual se filtra a través de huellas, por momentos muy inconscientes. Desde el colectivo cultural hay un proceso de internalización, ¿sí?, que opera con tal fuerza que nosotros podemos tener un discurso de inclusión, de diversidad, de que queremos a todos los chicos juntos y que puedan interactuar y que se quieran y que puedan formar grupalidad a través del aula, pero después cuando entro al salón de clases, yo mismo lo voy separando a este chiquito que pobrecito no puede, que mirá cómo me quiere a mí, y voy estableciendo, reproduciendo al final lo contrario a lo que siempre estaba hablando a través de mis palabras. Entonces, si ustedes quieren, en la teoría más lingüística, hay una distancia entre el dicho y el decir, ¿sí? Hay una distancia entre el enunciado y la enunciación, entre lo que se está diciendo y lo que en realidad se quiere decir, si ustedes quieren, ¿no? Pero ni siquiera como una cuestión muy consciente,
sino como un proceso inconsciente a través del cual yo me miento a mí mismo a través del otro. Entonces, como estoy en el aula de psicopatología, de la carrera de educación especial, digo, no, estoy a favor de la diversidad, quiero que cada vez haya más posibilidades para todos y demás, pero en realidad lo que me gustaría decir es, cuando aparece, bueno, yo la verdad en realidad pienso que, ahí empezamos a hablar en serio. ¿Sí? Entonces, hay varias cuestiones a la hora de pensar este paradigma de la normalidad que no se invade y que no se escapa, aun cuando decimos la diversidad es la nueva norma. Nos apresa otra vez en esa dicotomía normal-anormal, en esa dicotomía bueno-malo, lindo-feo, y ustedes conocen otro montón, ¿no? Varón-mujer, femenino-masculino, ¿sí? ¿Para qué nos sirve tener estos conocimientos acerca de la ideología de la normalidad? ¿Para qué le sirve a un profesor, una profesora, docente de educación especial tener estas ideas? Porque nosotros, como futuros docentes, también le daremos esos significantes a esos niños. Entonces, si los comenzamos a subjetivar de tú eres el niño problemático, tú eres el improductivo, tú eres el que nunca va a hacer nada, entonces seguimos reproduciendo eso de que lo seguimos subjetivando desde nuestra mirada. Esta información a nosotros nos va a servir como para mirarlos de otra manera, mirar que no es un diagnóstico, que hay una persona allí. Betsabeth, vos traes esta idea de subjetivarlo, ¿a qué te referís? Lo traes varias veces. Lo que pasa es que en estructura 3 y 4 utilizamos mucho ese término. Es como que marcarlo, eres, como dije, eres un síndrome, eres esto, listo, no te puedes salir de allí porque no eres más nada que esto. Eres el cieguito, el mudito, no eres Juancito, no eres Pedrito, no eres el niño que le gusta jugar, el que le gusta correr, el que le gusta dibujar, no, solo eres este síndrome y ya, y no te puedes salir de ahí. Ok. Podríamos tratar de diferenciar, subjetivar de, por ejemplo, no sé, totalizar. ¿Por qué? Porque todo proceso educativo es un proceso de subjetivación. Yo los estoy subjetivando a ustedes, ustedes me están subjetivando a mí ahora. ¿Sí? Seguimos en constante producción subjetiva. Si yo tengo cierta flexibilidad, puedo aprender de ustedes. Si ustedes tienen cierta flexibilidad, pueden aprender de mí, de los compañeros, de lo que va surgiendo en el aula. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con un proceso de subjetivación y sobre todo cuando hablamos de niños, de un proceso aún estructurante como traíamos Beatriz y a mí, ¿no? La cuestión está en que cuando etiquetamos, rotulamos, cuando ponemos un diagnóstico, se totaliza, o sea, de un pedacito se hace el todo. ¿Sí? Y se le da a ese pedacito mayor importancia que todo lo demás. ¿Está? Nunca vamos a poder esquivarle a la subjetivación. Lo traigo porque es una situación muy de época esta, ¿no? Son muchos los padres que consultan pidiendo permiso para ser padres, para cumplir función paterna, para cumplir función materna, para ponerle un límite a su hijo, para enseñarle algo a su hijo, para transmitirle algo, ¿no? Y me parece que algo de eso también se empieza a filtrar en la función docente. Creo que interviene. Sí, Karina. Creo que tenemos que, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, no? Porque como docente tenemos que tratar de que no se etiquete al niño como tal, como por ejemplo sordo o el enfermito, que no se le etiquete de esa manera.
Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo haría, no? Lo que trabajábamos la vez anterior, ¿no? Del profe de educación especial como un agente de cambio también, de transformación. Claro. Por Claro, profe. ejemplo, a un niño que es sordo, por ejemplo, es como que la docente, no sé si describirlo así, la docente de grado no lo tiene en cuenta, o a la hora de que él también quiera opinar sobre el tema que se está dando, levanta la mano y es como que no lo registra. Y uno, como docente de educación especial, se le recalca que él también es parte del grupo. Entonces, es nosotros estar ahí en ese momento. Por eso muchas veces se le acompaña, porque pasan estas cosas. Bueno, tal cual. Ingrid, ¿ibas a decir algo más? Sí, profe, con respecto a eso que decía, de que, bueno, ser agentes de cambio, creo que respondiendo a la pregunta de por qué es importante que reflexionemos sobre eso, es porque también para ser esos agentes de cambio, de transformaciones, nosotros primeramente debemos como que incorporar esa transformación o ser transformados justamente en esta formación docente, como para tener una vista más objetiva o tener cierta flexibilidad ante justamente lo que vaya surgiendo en la práctica. Pero tener como una base, un conocimiento, un pensamiento reflexivo para poder pensar esas situaciones. Es imposible transformar la ideología si uno forma parte de ella, ¿no? Sí, Mercedes. Tomando lo que dice la compañera Ingrid, creo que nos sirve, digamos, para también como auto-observarnos a nosotros mismos desde dónde vamos a pararnos, de dónde vamos a mirar a ese sujeto. Porque por ahí hablamos de esto de ahora la diversidad está como de moda, por así decirlo, es el paradigma a seguir, pero sin embargo nuestras prácticas o nuestro discurso nos lleva hacia un modelo ya por los que venimos atravesados, ¿no? Entonces, mirarnos a nosotros mismos como docentes, bueno, desde dónde me voy a parar y voy a mirar a este sujeto que tengo enfrente. Así es. Siempre sabiendo que es imposible tener un discurso neutro. No existe discurso neutro. Todos tenemos posiciones ideológicas. ¿Sí? El tema es que, como decía Ingrid, esas posiciones estén trabajadas, reflexionadas, pensadas, asumidas. ¿Sí? Uno no puede abstraerse de la producción cultural de la ideología, pero sí puede elegir desde cuáles proponerse y cuáles no. Partir del sujeto y la educación centrada en el estudiante es una posición ideológica también. Otro podrá asumir otra posición. El tema es no simplemente reproducir, sino también estar dispuesto a ser productor en esa ideología. Yo les voy a subir los power que habíamos armado para hoy, quedaron como un recuerdo. Me parece que hoy tuvimos la posibilidad de parecernos un poco más a esas aulas que realmente extrañamos un montón, ¿no? La posibilidad de conversar cara a cara, la posibilidad de intercambiar, de escribir en un pizarrón las ideas que se nos van apareciendo. Pero me parece que hoy pudimos lograr bastante de eso. ¿Qué les pareció esto de poder trabajar en los grupos? ¿Puro romanticismo mío? ¿O alguien más lo comparte? ¿Otros están en desacuerdo? Está muy bueno el interactuar entre todos, profe. La verdad que está muy bueno. Porque, no sé, son diferentes opiniones que ponemos.
creo que es compartido el sentimiento, porque uno no solo se construye en la relación docente-alumno, sino que pienso yo que entre compañeros también, porque yo no tengo todo el conocimiento, yo no entiendo de la misma manera que entiende mi compañero, entonces en base a lo que entiende mi compañero puedo ampliar justamente mi conocimiento y viceversa. Okay. ¿Alguien más? Está bueno que se genere esta interacción, porque bueno, saca un poco esto del el docente que viene a dar clases, de clase magistral, entonces nos permite reflexionar a nosotros qué tenemos en la cabeza sobre eso, además de lo que usted nos quiere enseñar, que está pactado en un programa, etcétera, etcétera. Nos ayuda a definir un poco también qué sabemos, qué concepción tenemos sobre lo que estamos hablando, más allá de lo que hayamos leído en los textos, o lo que diga la parte académica, y pone mucho en juego nuestras formas de ver el mundo, y nos ayuda también a repensarnos, digamos, en esta interacción. Los aburrí muchísimo las últimas clases. No. Bueno, hay que hacer las dos cosas. Sí, dice Betsabe. Está bien. Estamos pensando, ustedes saben, la semana que viene es el conversatorio con Luis Nelly, con Cristina Martín, y después de eso es el primer parcial, ¿sí? Así que el primer parcial va a ser individual, vamos a trabajar con los textos que vimos en clase, vamos a trabajar con los temas que se dieron durante este tiempo, inclusive el conversatorio de Luis. Y después de eso, bueno, creo que tenemos 3 clases más y el último parcial. Probablemente el último parcial terminemos haciéndolo así, grupal y oral, ¿sí? Vamos a ver, por ahí nos tomamos un sábado y, bueno, todo el día tomaremos examen. Pero un poco en función de esto, ¿no? También que traen en esas articulaciones constantes que debemos hacer entre los procesos singulares, individuales, en los cuales uno se va tomando del conocimiento y lo va internalizando, y también ese momento en el cual uno lo pone sobre la mesa y permite empezar a jugar con eso con otros, ¿no? Y como cuando se lo voy a presentar a otro, ya empiezo a verlo un poco más, puedo tomar distancia del objeto. Así que, bueno, nos veremos el jueves que viene, 10 de la mañana. Vengan con ganas de conversar. Luis suele trabajar así que a disfrutar la semana que viene. Les subo los power, la clase, y nos vemos la próxima. Sí, bueno, no sé quién... quiero comentarle así, que bueno, en la actividad, por suerte, las compas que me tocó en la sala eran muy buena onda, así tanto como Agustina y Pintos, que no encuentro la otra, pero en lo particular, a mí la actividad se me pasó por alto, no llevé en cuenta, fue error mío, y ahora ya no hay tiempo para subir la actividad. Por suerte, bueno, me pudieron explicar, me pasaron el texto, igual tratamos de armar algo yo desde lo que mis conocimientos previos, y ella de lo que me supieron explicar del texto, ahora lo tengo que leer. No sé, la pregunta era si hay posibilidad de volver de entregarlo, o qué repercusión hay si no está esta entrega. Yo abro de vuelta la posibilidad de subirlo hasta el sábado. ¿Sí? Obviamente se tendrá en consideración que está entregado fuera de término, pero así lo podés subir. Con respecto a eso, ¿uno del grupo nomás tenía que subir? Uno del grupo con los nombres de todos los compañeros.
Porque a todos nos aparece para entregar, pero en mi grupo me entregó una sola persona. Sí, sí. Bueno. Era la idea, si no iba a tener repetido un montón de veces. Claro. Gracias, hasta luego. Bueno, Karina, nos vemos. ¿No hay más preguntas entonces? Nos vemos. Sí, profe. Sí, Luisa. Consulta. Mire, yo no hice el conversatorio, creo que no ingresé, y eso se puede volver a ingresar para hacer esos trabajos, los trabajos anteriores, no al grupo. No entiendo la pregunta. Que había que hacer comentario, profesor, de unos textos de Roberto también.